Hola, hola, hola. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación vamos a aprender a cómo definir funciones en MATLAB. Entonces, primeramente abrimos nuestro MATLAB y aquí nos muestra el comando Windows. Y entonces, para definir funciones, pues podemos proceder de dos maneras distintas. Bueno, las más sencillas son de dos maneras distintas, las más fáciles o elementales, y una de ellas es definir la función en línea. Entonces, para ello nos vamos aquí al comando y escribimos el nombre de la función que queremos. Para este caso, pues yo voy a querer el nombre de la función igual, y utilizamos el comando inline. ¿Cómo funciona este comando? Entre comillas vamos a escribir la expresión. Por ejemplo, digamos que queremos evaluar la función, tener la función x al cuadrado más x más 1. Entonces escribimos x al cuadrado más x más 1. Allí estaría nuestra expresión. Recuerden que antes del exponente, del gorrito de exponente, va un punto para que pueda evaluar vectores, coma, después de colocar la expresión, colocamos las variables. En este caso solamente tenemos una sola variable, x, y allí quedaría nuestra función definida. Damos enter y allí nos muestra que está definida una función en línea, la cual es función de x igual x al cuadrado más x más 1. Si queremos evaluar esa función, simplemente colocamos el nombre de la función y entre paréntesis el valor que queremos evaluar. Por ejemplo, función de menos 1. Función de menos 1 debería dar en este caso 1. Menos 1 al cuadrado más menos 1 más 1 da 1. Vamos a evaluar función de 0. Debe dar 1 también. Vamos a evaluar función de 2. Debe dar 2 a la 2 más 2 a 4 más 2, 6 más 1, 7. Ahí está. Esa sería entonces una manera de definir una función de una variable. Vamos a definir una función de dos variables. Vamos a llamarla f igual inline, abro paréntesis, y la sintaxis es, escribo la expresión, vamos a decir x al cuadrado más y al cuadrado, paraboloide, punto, el punto y coma, y escribo los argumentos, en este caso o las variables x, coma y la variable y. Allí entonces me aparece nuestra función f de x, y igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Si queremos evaluar nuevamente, es f y evaluamos en los dos puntos, por ejemplo en menos 1, 2. Debe dar menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado da 5. Allí tenemos f de menos 1, 2 da 5. Y si queremos evaluar, por ejemplo, f de 2,3, debe dar 2 al cuadrado más 3 al cuadrado da 4 más 9, 3. Listo, esa sería una manera entonces de definir una función en línea desde el comando o de la ventana de comando. Hay otra manera que es aquí en New, le damos en una función. Esta sería otra manera de definir una función, que es a través de un archivo .m. Aquí nos muestra, vamos a copiar aquí la ventana de comando, y aquí nos muestra entonces el siguiente código, y me dice que la función va a tener, en este caso, dos argumentos de entrada, perdón, de salida, que son los output arg1, output arg2. Y nosotros vamos a querer, como es una función, vamos a tener aquí un valor z, que es el valor de salida, y el nombre con el cual vamos a guardar la función. Yo la voy a llamar función en mayúscula. Función. Y los argumentos de entrada, en este caso me muestra 2, yo aquí puedo editar esto y colocar los argumentos que sean necesarios. Vamos a definir una función de tres variables, x, y y z. W y el de salida será z. Listo, entonces aquí me dice pues lo que me dice. Aquí viene el cuerpo de la función. Voy a borrar esto. Y aquí coloco el cuerpo de la función. Voy a borrar esto también. El cuerpo de la función, por ejemplo, yo quiero que z sea igual
coloquemos la función distancia al cuadrado. X al cuadrado más y al cuadrado más w al cuadrado. Esta será mi función punto y coma. Y el valor de retorno z. Recuerden el punto en el cuadrado. El punto. Y el punto aquí. ¿Listo? Ahí entonces la función por defecto se va a guardar con el nombre que le den aquí. Y es lo ideal para que a la hora de evaluar en la ventana de Windows, perdón, en el comando, en la ventana de comando, podamos evaluar la función. Aquí voy a guardarlo con el nombre función, parece guardar función, y si quiero evaluar la función, escribo un nombre, función, y evalúo las variables que tenga. En este caso x, y, w, vamos a suponer que si yo quiero evaluar, digamos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Debe dar 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que da ¿cuánto? 1 más 4 más 9 da 14. Y allí tenemos, si queremos evaluar otro valor o otros valores, función de x, y, z, digamos menos 1, 0, 4. Debe dar menos 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 4 al cuadrado, esto da 17. Y listo, esas son las dos maneras entonces de crear una función en MATLAB, ya sea a través de un archivo .m o a través de una función en línea en la ventana de comando. Espero hayan entendido. Si quieren crear una función de una o dos variables, pues es simplemente cambiar los argumentos. O si quieren cambiar los argumentos de salida, cambiar aquí la variable z. Y por ejemplo, ahora bueno, si quisiera evaluar la función en un vector, en tres vectores, digamos, del mismo tamaño, digamos en que x es igual, vamos a poner aquí un vector de 1, 2, 3, y ahí tendríamos nuestro x y y, digamos otro vector de valores menos 1, 0, 2, ahí tendríamos nuestro vector y, y nuestro vector w, digamos, sería 1, menos 1 y 3. Allí supongamos que queremos evaluar la función en esos valores simultáneamente. Cuando x vale 1, y vale menos 1, w vale 1. Cuando x vale 2, y vale 0, w vale menos 1. Entonces evaluamos en la función de x, y, w. Aquí me debe dar entonces los valores de la función. En cada uno de esos valores me debe dar un vector. ¿Listo? Entonces me da ese vector de resultados. Entonces, por ejemplo, cuando x vale 1, y vale menos 1 y w vale 1, la función me da 3. Cuando x vale 2, y vale 0 y w vale menos 1, me da 5. Y así con la tercera coordenada de los vectores x, y, z. Esa sería la manera de evaluar entonces la función en vectores. En el caso de tener pues de una variable, como vimos aquí, una variable, si queremos evaluar un vector, digamos x igual de 0 hasta en espacios de punto 1, hasta 1, es decir, ahí tengo 10 valores de x, 0, 0.1, 0.2 hasta 1. Si quiero evaluar la función, entonces la función en línea que coloqué aquí, que es la función de x, me va a arrojar 10 valores, que son los correspondientes a cada uno de los valores que aparecen para x. Bueno, listo, espero hayan entendido. Soy Víctor Vergara de Resuelve. Eso es todo. Chao, chao.